Hola a todos. El día de hoy les presentaremos un tema llamado métodos de costeo, direct costing versus full costing. Los integrantes somos Gaspar Cliche, Juana Beatriz, Najarro Colorado, Alina Nadia Cesarí y Veredas Rojas Franz Jonathan. El contenido mostrado se empezará con una breve introducción, luego pasamos a los conceptos básicos del costeo, métodos de costeo, análisis comparativo, diferencias, ventajas y limitaciones, aplicación práctica y finalmente acabamos con unas conclusiones. Respecto a la introducción al tema, veremos que este informe analizará los métodos de costeo, direct costing y full costing aplicados a la agencia turística Fresh Travels Tours, teniendo en cuenta los costos variables y costos fijos administrativos. Se analizará cuál de los dos métodos es el más ideal para que la agencia logre obtener la mayor eficacia en sus procesos y sacar las mayores utilidades utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Además, ese trabajo también presenta los conceptos clave de ambos métodos y explica cómo se asignan los costos y compara sus ventajas y limitaciones en la toma de decisiones de una empresa. En el capítulo 1 empezaremos con unos conceptos básicos del costeo. La pregunta es, ¿qué es el costeo? Pues según Menesmi 2015, es una técnica que permite cuantificar en términos monetarios los recursos utilizados para lograr un objetivo en una organización. A través del costeo, la empresa obtiene información precisa sobre los elementos que conforman el costo, tales como los materiales directos, la mano de obra directa y costos indirectos de producción, lo cual permite analizar el comportamiento de los recursos en cada etapa del proceso productivo. Adicionalmente sirve para evaluar la eficiencia operativa, detectar desviaciones, optimizar procesos y mejorar la asignación de recursos. Ahora hablaremos sobre la importancia del costeo en empresas privadas y de servicios. ¿Por qué es importante el costeo en el sector privado? Según Hansel y Moe en 2007, radica en que la implementación de un sistema adecuado de costos permite desarrollar e identificar estrategias que generen una ventaja competitiva sostenible. El propósito central del costeo en este contexto es apoyar la creación del valor superior para el cliente, lo cual no solo implica reducir costos, sino también mejorar procesos, optimizar el uso de los recursos, fortalecer la capacidad operativa de la organización. De esta manera, la empresa puede diseñar estrategias competitivas que integren calidad, eficiencia y rentabilidad, elementos decisivos para asegurar su permanencia y crecimiento en mercados cada vez más exigentes. La combinación de estos tres elementos, cadena de valor, posicionamiento estratégico y causales de costos, permite a la empresa anticiparse a cambios del entorno, detectar oportunidades de mejora y seleccionar estrategias que maximicen su potencial competitivo. Y finalmente, en consecuencia, el costeo deja de ser una simple técnica contable para convertirse en un instrumento clave de gestión indispensable para la planificación, el análisis y la toma de decisiones en el sector privado. En el capítulo 2 vamos a usar las definiciones, primeramente empezando con el punto 2.1, ¿qué es el direct costing? Para eso he citado a Matt y Soldevilla del 2010, el cual lo define que incorpora exclusivamente los costos variables al costo del producto, mientras que los costos fijos se registran como gastos del periodo, favoreciendo un análisis más claro de la contribución de cada producto. Por ello, tiene como objetivo o también como fin que ofrece una visión más transparente del comportamiento de los costos, ya que facilita distinguir entre los gastos que dependen de la actividad y aquellos que permanecen constantes. Para eso, entonces, con la definición de Amadi y Soldevilla, en ambas situaciones, es lo que podemos decir, pues, que este direct costing nos ayuda más que todo para poder tener una visión más amplia, más clara, ¿no? Más específica, y así poder nosotros con facilidad tener un buen recurso o una buena finalidad. En cuanto a lo que es el capítulo 2.2, que son los elementos que incluyen el direct costing, tenemos la mano de obra directa variable, que sería el primer elemento, tal como volvemos a citar a Matt y Soldevilla del 2010, el cual señala que este enfoque integra aquellos costos cuya magnitud depende directamente de la producción. El segundo elemento son los gastos indirectos variables, tal como se cita acá López Vargas de 2014, el cual explica que dentro del costeo directo también se consideran los gastos indirectos variables, ¿no? Entonces, en el direct costing, teniendo estos elementos, lo podemos nosotros pues resumir que por ello en conjunto son como aportes que permiten, ¿no? Más que todo tener la facilidad de identificar entre los costos relevantes para la toma de decisiones, ¿no? Y el cual ofrece, como dije, una visión más clara del aporte de la unidad producida
¿no? Donde pues se puede dar un análisis financiero y también operativo. En cuanto a lo que es el full costing, en el 2.3, en este capítulo, la definición sería que citamos a Hangren y otros autores de 2007, el cual lo define que nos permite obtener una visión integral de los costos asociados a cada unidad producida, el cual ayuda a comparar el coste final con el precio de venta y medir la rentabilidad de los productos. Igualmente, Argiles de 2005 destaca que considera todos los costos de la empresa, tanto directos como indirectos, en la determinación del costo del producto. Para ello, nos vamos al 2.4, que son los elementos que incluyen el full costing, teniendo los costos variables de producción, que serían las materias primas y mano de obra directa, y también los costos fijos de producción, que son más que todo costos indirectos de fabricación, ¿no? Que son fijos. Para eso hemos citado a Fito de 2013, el cual dice que el producto imputa el producto de todos los costos de producción, destacando la importancia de los costos indirectos en todo el proceso productivo, y el cual permite una valoración más completa de los recursos usados en la fabricación, ¿no? De todos los recursos o también de todos los servicios. Ahora pasando con el capítulo 3, en este capítulo veremos el análisis comparativo. Veremos las diferencias, ventajas y limitaciones de cada método. Empecemos con el 3.1, que nos habla sobre las principales diferencias entre los métodos. Tenemos primero el direct costing, también llamado costeo variable, que incluye únicamente los costos variables. Además, los costos fijos se consideran gastos del periodo. Y este método se centra en el margen de contribución y es muy útil para decisiones rápidas de corto plazo. En cambio, en el método full costing se incluyen tanto los costos variables como los costos fijos. Los fijos se reparten entre todas las unidades producidas y este método se utiliza para informes contables porque muestra el costo total del producto. Por eso, la principal diferencia es que en el direct costing se usan solo los costos variables y facilita decisiones rápidas de corto plazo. En cambio, en el full costing incluye todos los costos y se usa para informes contables y análisis completo. Ahora pasaremos con las ventajas y desventajas de cada método. En el direct costing, las ventajas serían que muestra claramente el margen de contribución. Además, facilita decisiones rápidas como fijación de precios, aceptación de pedidos especiales y es más sencillo de calcular y controlar. En desventajas, tenemos que no cumple con las normas contables para estados financieros. Además, no refleja el costo total real del producto y puede subestimar costos si hay altos costos fijos. Ahora con el full costing, una de sus ventajas sería que incluye todos los costos del proceso productivo. Este sistema aceptado por normas contables y brinda costo unitario más completo y estable. En sus desventajas tenemos que es más complejo de aplicar y controlar y puede ocultar el impacto real de los costos fijos. Por último, no muestra claramente el margen de contribución. En el capítulo 4 vamos a hacer la aplicación propia, en la parte práctica, que es la presentación del caso. La agencia Fresh Travel Tours organiza 3.200 paquetes por año a un precio de 180 por paquete. Se proyecta un aumento de ventas del 12%, los cuales los costos variables unitarios suman 75 soles y los costos fijos anuales son 64 soles. Vamos a calcular entonces el estado de resultados usando el direct costing y también el estado de resultados usando el full costing. Para eso hemos realizado la tabla con los datos base y la estructura de costos del paquete turístico presentado. En lo que son los costos, ahí podemos ver, hemos dividido los costos variables, que son el transporte, los tickets de ingreso, el alimento y la comisión de venta, con los precios respectivos y con su suma lo que es anual. Para lo que es el resultado anual hemos tenido que multiplicar lo que es el transporte, ¿no? 30 soles por los 3.200 paquetes por año, ¿no? De forma anual. Igualmente con los demás. En el caso del costo variable total, ya tiene la suma y debajo los costos fijos, que serían el sueldo administrativo más el alquiler de oficina y la publicidad anual. Esto igualmente se toma lo que es los costos, por ejemplo, el sueldo administrativo de 10 soles por los 3.200 paquetes por año, ¿no? De forma anual. Entonces, el total lo podemos ver en la parte baja inferior de la pantalla. En el punto 4.2, que es la resolución bajo del método de direct costing, seguimos con la tabla número 2, el cual tenemos el estado de resultados del caso por método direct costing. Tenemos las unidades producidas, la variación de ventas y las ventas anuales, ¿no? Como lo podemos tener ahí, ya lo he dicho, está a 3.200 lo que son los paquetes, la variación de ventas que son del
menos 12% en el primer cuadro, luego el 0% y el 12%, y las ventas anuales. En cuanto a los ingresos, también están acá detallados. Para poder tener los resultados, hemos tenido que aplicar el precio de venta por también las ventas anuales. En el caso del costo de producción, hemos tenido que aplicar el costo variable total multiplicado por las ventas anuales. Y también lo que es el margen, ¿no? Que es la resta, pues, de los ingresos con el costo de producción. Y así seguidamente. Abajo tenemos los costos fijos y también el resultado, lo cual nos da la diferencia de existencias de una forma más concreta, de forma visible, en los que dice que las ventas es menor que la producción y también el otro como sería las ventas igual a producción, seguido de ventas, la producción mayor que las ventas, ¿no? En esta comparativa. En cuanto a las interpretaciones, entonces finales, tenemos el análisis del periodo, también los ingresos, los cuales dicen que varían en cada escenario, dependiendo del número de unidades vendidos, el cual el escenario con ventas más bajas, ¿no? Del menos 12%, lo cual los ingresos son de 506 1.880, mientras que en el escenario de mayor ventas más el 12%, también los ingresos ascienden, ¿no? En el costo de producción también varían en función de las unidades vendidas. A medida que las ventas aumentan, los costos de producción se incrementan. Por ello, el escenario de ventas menores de menos 12%, ¿no? Los cuales los costos son de 211.200, y en el escenario con más ventas de más 12%, los costos ascienden a 268.000. Igualmente tenemos el margen, el cual los ingresos menos costos de producción varía según el nivel de ventas, ¿no? En el escenario, el peor escenario que se podría visualizar, también corresponde a una variación de ventas al margen de 295.680 soles, mientras que el mejor escenario sería al margen de 376.320. Finalizando, tenemos también los costos fijos, ¿no? Que se mantienen constantes en los tres escenarios, también con esta visión. Y el resultado final de este gráfico, el cual podemos ver de forma más gráfica del estado de resultados por método del direct costing, podemos entonces concluir de que visualizamos o podemos identificar cuánto realmente aporta cada paquete turístico a la cobertura de los costos fijos y a la generación de la utilidad. Al separar los costos variables del resto, se obtuvo un margen de contribución de 376.320, suficiente para cubrir los 64.000 de costos fijos y alcanzar una utilidad de 312.320, por lo cual este resultado muestra que el negocio es rentable y que su sostenibilidad depende sobre todo en el control de los costos variables y del volumen de ventas. Ahora pasamos con la resolución bajo el método de full costing. Como podemos ver, el costo unitario por full costing es de 92.86 y este valor se obtiene sumando el costo variable unitario 75 soles más el costo fijo unitario que es 17.86 soles. Al venderse el 100% de la producción, todo el costo fijo del periodo se reconoce dentro del costo de ventas, generando un costo total de 332.800 soles. La utilidad obtenida es de 312.320 soles, igual que en direct costing. Esto ocurre porque no existen inventarios, por lo que ningún costo fijo queda diferido. Ahora pasamos con las interpretaciones. En el análisis del periodo podemos ver que en este caso las unidades producidas son iguales a las unidades vendidas, por eso no se genera variación de inventarios, porque todo lo producido se vende. Ahora tenemos el costo unitario, que en el método de full costing incorpora los costos fijos dentro del costo unitario. Por eso el costo total por unidad aumenta, ya que incluye el costo variable más el costo fijo unitario. En la utilidad es de 312.320, como ya les comenté, igual que en el direct costing, porque al no haber inventario final, ningún costo fijo queda diferido y ambos métodos terminan absorbiendo los mismos costos totales en el periodo. Como interpretación de bajo el método de full costing, tenemos que todos los costos del periodo variables y fijos se incorporan al costo unitario, permitiendo conocer el costo total real de producción. Como en este caso las unidades producidas y vendidas son iguales, todo el costo fijo se asigna al costo de ventas, sin generar inventarios. Esto ofrece una visión completa del esfuerzo productivo del periodo y sirve como base para decisiones sobre precios y control general de costos.
Ahora pasamos con la comparación de los resultados del caso práctico. Al comparar los resultados obtenidos con los métodos Direct Costing y Full Costing, se observa que ambos clasifican y distribuyen los costos de manera distinta, pero el resultado final coincide debido a que no existe variación de inventarios. En Direct Costing únicamente los costos variables se asignan a la producción, mientras que los costos fijos se reconocen como gastos del periodo. En cambio, en el Full Costing incorpora tanto costos fijos como variables al costo unitario del producto. A pesar de estas diferencias metodológicas, en este caso la utilidad es la misma porque la cantidad producida coincide exactamente con la cantidad vendida, lo que hace que ninguno de los costos quede diferido para periodos futuros. Esta situación permite observar que las diferencias entre métodos se vuelven visibles únicamente cuando existen inventarios iniciales o finales. Ahora pasamos con la interpretación final del caso. Bueno, en el caso hemos podido evidenciar que la forma en que se distribuyen los costos puede modificar significativamente la utilidad cuando las ventas no coinciden con la producción, pero también demuestra que en periodos donde no hay inventarios, ambos métodos convergen a un mismo resultado. Esto resalta la importancia de elegir adecuadamente el método de costeo según la decisión que se desee tomar. Como sabemos, el direct costing resulta más útil para decisiones operativas de corto plazo, ya que permite analizar márgenes y contribución, mientras que el full costing ofrece una visión más completa del costo total, relevante para decisiones de precios, rentabilidad integral y control global. Ahora pasamos con las conclusiones finales de nuestro informe. El análisis del caso práctico demuestra que la utilidad es idéntica en direct costing y full costing cuando no existe variación de inventarios, ya que toda la producción se vende íntegramente, reconociendo los costos fijos en su totalidad independientemente del método. Direct costing destaca por su claridad en el margen de contribución para decisiones tácticas a corto plazo, mientras que full costing asegura cumplimiento normativo y valoración integral de costos para análisis estratégicos a largo plazo. Se recomienda a empresas turísticas como Fresh Travels Tour y utilizar direct costing para optimizar precios, promocionales y punto de equilibrio en contextos de demanda variable, complementándolo con full costing para reportes financieros externos y sostenibilidad operativa. Por último, tenemos nuestras referencias bibliográficas y eso sería todo por nuestro grupo. Muchas gracias.